Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a realizar el tratamiento de distintos temas de la agenda de noticias. Uno de ellos tiene que ver con las tareas del Tribunal Supremo Electoral con vistas a las elecciones judiciales y el eventual referéndum que se ha programado para la misma fecha. Posteriormente, en una segunda etapa, se tiene prevista la realización de las elecciones generales el año 2025. Existen fechas fatales que se han establecido de parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y también se marca un escenario político bastante particular en esta ocasión a propósito de lo que se ha ido mencionando con las fechas y con algunos elementos también colaterales que fueron surgiendo en este escenario político. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación económica en el país. Esto a partir de varios hechos que son de conocimiento público, problemas, preocupación, dificultades que existen en el ámbito económico. El gobierno ha estado realizando una serie de encuentros para establecer puntos de consenso y coincidencia y generar algunos mecanismos que de alguna forma busquen salidas a la situación difícil en la que se encuentra el país. Por ello, habrá que dar cuenta cuán efectivas son estas labores, estas tareas que viene desarrollando el gobierno. Finalmente, en el tercer punto vamos a hacer referencia a ciertos anuncios de profundización de medidas de presión callejeras. Es de conocimiento público que hubo en los pasados días algunas medidas en marchas de protesta, medidas en las calles que han llamado la atención. Hacia adelante también se ha marcado este escenario. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Ellos han participado de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida a don Manuel Morales como representante del CONADE. También está don Eric Fajardo como analista, después de muchos años lo tenemos en la emisora. Y finalmente don Juan José Bedregal también como analista. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente a don Manuel Morales para hacer referencia al primer punto del programa. ¿Qué expectativas se marca en el escenario político electoral a partir de las tareas que va a desarrollar el Tribunal Supremo Electoral? Primero con miras a diciembre, luego a agosto del año 2025. Adelante, bienvenido. Sí, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia panamericana. Juan José, Eric y José Luis, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir este espacio. Y ya estamos dentro de la agenda democrática, ¿no? Ya estamos en un año electoral pleno, el próximo año también. Y para nosotros, como lo dijimos en una anterior oportunidad, hay una agenda democrática, ¿no? Que nos guste o no nos guste, está instalada. Y esto se ratificó con el acuerdo multipartidario donde se decidió realizar las elecciones judiciales y hay la preselección. Se decidió anular las elecciones primarias. Eso ya se ha hecho también a través de una
ley expresa, y tenemos en ese calendario el tema del padrón, que es un tema al cual me voy a hacer referencia, y también están otros temas que tienen que ver con el TREF, la distribución de escaños, básicamente esos temas, y el tema de los pueblos indígenas. De manera específica, en el tema del padrón, creo que al Tribunal Supremo Electoral está pisando el tiempo, ¿no? Porque si bien ha empezado un reempadronamiento de los nuevos votantes, 18 años para adelante, exactamente hace un año, fíjate, hoy día es 24 de agosto, y precisamente hace un año, el Tribunal Supremo Electoral, el 24 de agosto del 2023, daba el anuncio del despido de 20 funcionarios del Ceresi por alterar registros, y presentó una denuncia penal, ¿no?, contra estos 20 funcionarios del Ceresi, indicando el presidente Hassan Teufel que estos 20 funcionarios habían alterado datos del sistema, y por lo tanto hay una investigación penal en curso, y absolutamente no tenemos ninguna información, ¿no?, de cómo ha avanzado este tema. Y hay que recordar que el Ceresi es donde está alojado el padrón electoral, ¿no?, es decir, la base de datos, y el Ceresi tiene la capacidad de el registro biométrico, la actualización de los datos del padrón electoral, la posibilidad de emitir certificados de registro a nivel incluso domiciliario, y la atención a la ciudadanía. Luego ha surgido otro tema, ¿no?, que nos ha preocupado, y es que el Tribunal Supremo Electoral anunció el 15 de marzo del 2024 que había contratado a la empresa Capel para ejecutar una auditoría al padrón electoral. Estoy hablando del 15 de marzo de este año, del 2024, donde el presidente Hassan Teufel dijo que ya se tenía la aceptación de esta empresa para el tema de una auditoría al padrón electoral. Y en los acuerdos multipartidarios se señala que en el punto 5 dice: el Tribunal Supremo Electoral garantizará la más amplia transparencia en la consolidación y confiabilidad del padrón electoral biométrico. El Tribunal Supremo Electoral se le pidió una auditoría integral al padrón electoral o un estudio para implementar un nuevo padrón electoral. Entonces creo que el Tribunal Supremo Electoral se ha dejado avasallar por el tiempo. No hay ninguna referencia a los puntos que les acabo de mencionar, y ya estamos embarcados en un proceso de reempadronamiento, y por lo tanto quedaría pendiente esta tarea que para nosotros es fundamental. Ahora, nosotros estamos también a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral reciba los datos del censo, porque con el censo del 2024 vamos a poder establecer una radiografía de cuál es el desarrollo poblacional en los departamentos, en los municipios y en las localidades, ¿no? El padrón electoral al que hacemos referencia, de estar viciado, de haber sido inflado en las elecciones del 2020, tenía una cantidad de inscritos de 7.332.000. Sin embargo, cuando Evo Morales sube en las elecciones generales del año 2005, el padrón electoral, los inscritos eran 3.671.000. Es decir, que en estos 11 procesos electorales que ha habido del 2005 al 2020, se habría incrementado el padrón en un 99%, es decir, un 100% se ha duplicado el padrón. Y hay 3 momentos donde hay saltos impresionantes. El año 2009, el incremento en el padrón electoral es de un 52%. Justo cuando hay otro proceso electoral general con voto en el exterior, el 2014, el padrón salta con un crecimiento del 19%, y el año 2019, en el que hubo el fraude, el padrón electoral crece un 13.61%. Y si para algunas personas podríamos entrar al debate, incluso si esto es normal, natural, una vez que tengamos los datos del censo, tengo en mis manos el informe electoral de las elecciones del 2014. Les voy a leer solo un párrafo para que vean estos incrementos notables del padrón que dejan absolutas dudas. Dice así, ¿no?, en la página número 9 de este informe: en el ámbito departamental, el incremento del número de votantes habilitados entre las elecciones de 2005 y 2014 fue notable, dice el informe del tribunal. En Pando, dice, alcanzó el 114%.
en Santa Cruz el 89%, en Tarija creció en un 81% y en La Paz lo hizo en un 41%, ¿no? Cuando nosotros sabemos que la tasa de crecimiento intercensal estaba variando aproximadamente el 2%, ¿no? Entonces, este es uno de los temas que el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar una respuesta. Les estoy dando antecedentes, ¿no? El tema de lo que ha pasado en el Ceresi hace exactamente un año, la auditoría de Capel, que hasta el día de hoy el tribunal no menciona, y finalmente si va a haber o no va a haber esa auditoría o un nuevo padrón electoral como suscribió el órgano electoral en este quinto punto, ¿no? Luego, en otro tema, es la distribución de escaños, que me gustaría hablar sobre este tema en la siguiente intervención con más detalle. Y en este otro tema del punto 10, donde dice el Tribunal Supremo Electoral considerará la petición de los pueblos indígenas para el respeto de sus derechos políticos y colectivos en el ámbito electoral, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. La pregunta es, ¿a qué se refiere este punto, no? O sea, no solamente es la intervención pública que hizo el vocal Tawichi, señalando que el artículo 209 permite a los pueblos indígenas postular incluso un candidato presidencial, sino que estamos hablando de un respeto, dice el acuerdo, a los derechos políticos y colectivos en el ámbito electoral. Y en ese contexto, nosotros como CONADE hemos tenido el anterior fin de semana un encuentro nacional donde precisamente hemos hablado sobre las circunscripciones especiales indígenas. Resulta que el Tribunal Supremo Electoral hasta el día de hoy no ha dado respuesta a infinidad de notas que hemos mandado, pero específicamente a notas al Tribunal Supremo Electoral, donde le solicitamos que nos informen sobre cuáles son los asientos electorales especiales indígenas y que se elimine en las prácticas democráticas las actas mixtas y los asientos electorales mixtos. Es decir, con los datos del censo vamos a tener la autoidentificación de los pueblos indígenas y en consecuencia no podría haber proceso electoral el 2025 con circunscripciones uninominales donde X personas indistintamente o eligen a un diputado uninominal o eligen a un diputado especial indígena. Es decir, en el mismo asiento electoral, usando la misma papeleta, y por eso nosotros hemos solicitado al Tribunal Supremo Electoral que habilite un reempadronamiento por autoidentificación. Los datos del censo del INE van a ser valiosísimos en este sentido para que las personas que se autoidentifican, ustedes saben que hay una serie de requisitos, minorías indígenas dentro del departamento, no son los pueblos mayoritarios, y la ley 026 establece en un cuadrito cuáles son estos pueblos indígenas. Entonces, para resumir, ¿cómo se respetaría sus derechos políticos si no hay una identificación de estas poblaciones, si no hay mesas específicas para estas poblaciones, si no hay actas electorales para estas poblaciones? Y una sugerencia, acá tengo la Constitución en la mano, el artículo 146, podría haber una solución para el tema de las circunscripciones especiales indígenas, y es que el órgano electoral acepte una solicitud para que ellos elijan a su diputado especial indígena por normas y costumbres propias, como se indica en prácticamente a lo largo de la Constitución, y de esta manera se excluya que vayan con candidaturas por partidos políticos. Este creo que sería uno de los temas fundamentales que podrían ser excluidos en el proceso electoral, pero quiero que me entiendan bien, no quiero sacarlos del proceso electoral, sino que ellos elijan a sus propios diputados especiales indígenas por normas y costumbres propias. De esa manera le quitamos el peso al Tribunal Supremo Electoral de delimitar los mapas de las circunscripciones especiales indígenas, de hacer un empadronamiento para que el día de las elecciones el que quiera elegir a su diputado especial vaya con su credencial que diga yo represento o soy parte de tal pueblo indígena. En este contexto, si el Tribunal Supremo Electoral no respondiera a esta iniciativa, que creo que necesitamos reunirnos con el órgano electoral, no nos quedaría otra salida
que exigir al INE que se publiquen los datos de autoidentificación y que en base a los datos de autoidentificación del censo 2024 se determine cada una de estas circunscripciones sin que éstas sean mixtas. Entonces, como ven, la agenda electoral es altamente compleja, tiene estas aristas que me ha parecido importante transmitirla a la audiencia de Panamericana, porque si no es en este espacio, ¿en qué otro espacio lo podemos hacer? Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. Le damos la palabra ahora a Eric Fajardo. Bienvenido después de muchos años. ¿Cuál es su criterio sobre este primer punto? Hay varios elementos que están confluyendo, ¿no es cierto? Se ha empezado a hablar de las preguntas del referéndum, han causado temas de candidaturas, etcétera, varios elementos que forman parte de este primer punto. Adelante, bienvenido. Gracias y un saludo cordial a los copanelistas. Creo que Manuel nos ha salvado de la dura tarea de establecer el contexto del debate en cuanto a los desafíos que va a enfrentar no solamente el proceso electoral del referéndum, sino en general todos los procesos electorales que el Tribunal Supremo Electoral debe administrar de cara a 2025, es decir, de aquí a agosto de 2025, hay una complejidad enorme en cómo enfrentamos los desafíos, sobre todo por un aspecto que me parece que es importante resaltar de todo lo que ha expuesto Manuel. El gran desafío, más allá de las cifras, de las preguntas, de los tiempos políticos que siempre nos sustraen de la foto grande, sigue siendo el cuestionamiento que he notado en la locución de Manuel a la transparencia, lo que en los Estados Unidos llaman la integridad electoral. Es decir, hasta dónde los instrumentos con los que contamos ahora nos permiten, no nos garantizan en el mejor de los casos, asistir a procesos electorales en los cuales vamos a poder confiar en la transparencia, en la integridad. Creo que ha apuntado cosas, Manuel, que en 14 años fuera del país me suenan aún familiares en términos de desafíos a corregir o ajustar en el marco de administrar procesos electorales. Recuerdo muy bien, por ejemplo, que una firma que acaba de ser acusada penalmente en Filipinas por llevar adelante un proceso electoral dudoso, por proveer cifras que no son leales con los resultados electorales. La Smartmatic estuvo alguna vez en Bolivia, presente en sociedad con la NEC de la Argentina, y administró precisamente un proceso electoral muy, muy próximo al de 2009, y ya notamos nosotros, en aquella época fungía como asesor general del entonces prefecto de Cochabamba, del primer prefecto electo, Manfred Reyes Villa, y me tocó denunciar el inusitado crecimiento del padrón electoral. Pero era notorio, es decir, era un crecimiento que desafía cualquier comportamiento sociométrico expectable. Era un crecimiento que iba contra cualquier patrón de crecimiento demográfico, y obviamente nos llamaba la atención muchísimo en 2009 de cara a un referéndum revocatorio que, debo además recalcar, mereció la no participación de Reyes Villa, y ya una profunda preocupación sobre quiénes administran y cómo los procesos electorales. Veo que esa es todavía una gran preocupación. Veo que todavía hay muchas preguntas que las organizaciones se hacen respecto a dónde estamos yendo y si estos procesos todavía estamos a tiempo de filtrarlos. Creo que sí es importante plantearnos hoy día cómo podríamos garantizar. Veo al gobierno hacer un enorme esfuerzo por mantener un equilibrio en la conversación con la sociedad boliviana, y yo diría que uno de los grandes desafíos que el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno del presidente Arce en sí tienen es demostrarnos que es posible tener la confianza plena en que todos estos aspectos que Manuel ha señalado, yo hago hincapié, por supuesto, siempre en la manera como se comporta el padrón electoral, reflejen pues lo que más o menos el crecimiento demográfico normal y previsible, además de un país o de los distritos electorales o las circunscripciones deberían tener, llena de sospechas, por supuesto, ver que el padrón electoral de repente, previo a época electoral, crece inusitadamente. Ese en un primer momento creo que va a ser importante, porque venimos en lo que he notado es ya una cultura de la susceptibilidad y la suspicacia en la sociedad boliviana respecto a lo que podría traernos el siguiente proceso electoral. Eso en un primer momento. En un segundo momento creo que vamos a tener que chocar nomás con el hecho de que hay una suerte de sensación de redundancia en la gente respecto a las preguntas que se han planteado en el referéndum.
sin entrar en mucho detalle, las 4 preguntas parecen recurrir a temas que de una u otra manera estarían ya predefinidos en la vía de las consultas constitucionales anteriores, en el caso de la reelección, a veces refrendadas incluso por fallos que, claro, por supuesto, a quien no le convenga, en este caso al expresidente Evo Morales, va a siempre cuestionar la claridad y la contundencia de sus fallos y va a pedir seguramente consultas ampliatorias o explicatorias al tribunal, pero no, en lo personal, desde mi criterio como analista, no veo la pertinencia o la necesidad de repreguntar sobre la naturaleza de la reelección o si la reelección constituye todavía algo sobre lo que el soberano deba fallar. Yo creo que en 2014 el soberano ha sido contundente, hay una definición clara sobre lo que los bolivianos quieren y no quieren en términos de la reelección. Veo esa pregunta un tanto redundante. En realidad veo el conjunto de las preguntas, las 4 que el gobierno del presidente Arce ha mandado a consulta constitucional, una suerte de redundancia sobre aspectos de la política de Estado que de una u otra manera estarían ya definidas como competencia del gobierno nacional, en el caso de consultar sobre la subvención de los hidrocarburos, por ejemplo, o en el ámbito de, por ejemplo, definir la política de Estado, serían ya objeto de decisiones constitucionales anteriores. Pero creo que en el fondo de todo, y este es un gran desafío que el gobierno y el Tribunal Constitucional van a tener, la socialización de la necesidad y además de la pertinencia y del interés, del impacto social de estas preguntas y cómo ellas van a beneficiar o van a significar un cambio en la realidad de los bolivianos, podrían tal vez cambiar nuestra percepción, una percepción que no la voy a en este momento calificar de crítica, pero definitivamente es una percepción generalizada de dudas sobre su necesidad. Hay una sensación de que son preguntas redundantes sobre aspectos que quizá no son de momento la preocupación de los bolivianos. Voy a ser completamente honesto. Mis comentarios, por supuesto, tienen el afán de reflejar lo que he sentido que la sociedad boliviana, esta sociedad boliviana y la otra Bolivia, la que vive en la diáspora, la que, son varios millones, vive fuera del país, pero que también contribuye, tributa, manda sus remesas, tienen como preocupación respecto de estos procesos. Ahora, yendo hacia adelante, hacia las elecciones generales, creo que el desafío es aún mayor. Creo que hay una fuerte sensación de que quienes están de cara a este proceso punteando existen en una paradoja. El favorito en las encuestas de momento ni siquiera se ha oficializado como candidato, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el único que sí ha oficializado su candidatura es precisamente quien no puede ser candidato ya más, don Evo Morales, el expresidente y expresidente del MAS, además, ¿no? Esto genera, por supuesto, una convulsión, genera aspavientos enormes en el resto de la oposición política. Creo que vamos a tener que seguirle el paso al registro de la organización política del alcalde de Cochabamba, que ha empezado ya, si no me equivoco, hoy, con esto del registro biométrico para su organización. Está tratando de generar un nuevo partido, lo cual yo acabo de llegar, pero entiendo que es perfectamente legítimo. Reyes Villa ha estado en anteriores ocasiones como prefecto de Cochabamba, ha sido electo como gobernador, con una organización en el marco de una alianza. Es siempre una casa prestada, digo yo, es siempre un alquiler, no es algo completamente sólido. Entonces, a esta ocasión creo que está tratando de fundar una organización, de elevar la experiencia de Súmate con la que llegó a la alcaldía a un partido político nacional. Quizá es la mejor manera de acompañar lo que él quiere y consolidar una identidad en función a lo que ha sido su gestión municipal, que creo que es en el fondo de cosas lo que la gente, los ciudadanos aprueban, más allá de que él no se haya anunciado como candidato aún, y creo que es lo que podría fundamentar una candidatura nacional más adelante de darse. Los tiempos electorales son obviamente muy, muy escasos. Me han dicho que tienen ellos escasos 120 días para completar el proceso, y en ese marco de tiempo probablemente va a ser un desafío, las renuncias, las habilitaciones. Creo que esto va a enriquecer mucho la conversación política respecto a un panorama electoral que en el otro lado más bien parece definido, es decir, hay organizaciones políticas, 11 o 12, que ya están aprobadas. Muchas de ellas representan, digámoslo así, candidaturas históricas. Están gente que ha estado de manera crónica los últimos 30 años en la política y, por supuesto, han sido
de una u otra manera organizaciones políticas o candidatos que en poco han mostrado capacidad de alterar lo que yo califico como una hegemonía política del movimiento al socialismo de los últimos 20 años. No ha habido posibilidad de mostrar en ninguna de esas otras organizaciones que hay o existe la capacidad de ser una opción de poder. Por supuesto, ganan curules, por supuesto, ocupan asientos senatoriales, por supuesto, son bastante activos retóricamente, pero no he visto en estas organizaciones, no he visto en sus líderes en los últimos 20 años la capacidad de mostrarse como una opción de poder real, como un proyecto alternativo al Estado plurinacional y además de proponer algo que no sea simple y sencillamente la antítesis, la confrontación, el antagonismo político en ese escenario booleano, que al final es lo que siempre le ha ayudado a Evo Morales y al MAS a volver al poder cíclicamente. Entonces, creo que hay que ver cómo esta otra organización política que se está formando en Cochabamba va a tratar de reflejar una tercera vía, una opción. Tal vez va a ser interesante discutir en qué medida la sociedad boliviana está buscando una alternativa, no al MAS, no a Evo Morales solamente, sino una alternativa a ese ciclo político en el cual Evo Morales ha producido también oposiciones castradas, oposiciones orbitales a su poder hegemónico, que han estado ahí, han actuado como oposición, pero en el fondo jamás han sido una oposición real. Muy bien, muchas gracias, don Eric Fajardo. Le damos la palabra ahora a don Juan José Bedregal para hacer referencia a este primer punto, el escenario político electoral a partir de las tareas del Tribunal Supremo Electoral. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. En principio tengo que hacer llegar un saludo cordial a toda la audiencia que nos está escuchando a nivel nacional. También, por supuesto, aquí al panel de Radio Panamericana, José Luis, a don Manuel, a don Eric. Y qué gusto poder compartir este espacio por primera vez con ambos copanelistas. Lo principal a lo que quisiera hacer referencia es a los dos primeros procesos electorales que ya se nos avecinan, ¿no? El mes de diciembre ya vamos a estar yendo a las urnas, según cálculos. Y lo primero son las judiciales, pero también hay un referéndum, ¿no? Respecto a las judiciales corresponde destacar algo, y es que ha sido muy difícil llegar a estas elecciones judiciales. Venimos ya de 3 elecciones judiciales en las cuales se han terminado plebiscitando los resultados como una suerte de apoyo o rechazo al gobierno de turno, y dejando un poco de lado el tema de fondo que era la elección de magistrados que está constitucionalmente establecida. En esta elección judicial particularmente ha quedado mucho más relevante el carácter constitucional del proceso de selección y el cómo ahora vamos a ir a las urnas. Espero, personalmente, que se desplebiscite, para inventar un término, ¿no? Que dejemos de pensar en que si esta elección judicial es por o para el gobierno, porque más bien estamos viendo que al propio gobierno le ha costado bastante que salgan adelante estas elecciones judiciales. No es el único factor en juego. En la Asamblea Legislativa ha habido 4 intentos de convocatorias para las judiciales. El último de ellos se da y por fin, claro, hay que celebrar esto, y se consolida un mecanismo, que es el que está establecido en la Constitución, el de la preselección y de la elección de los magistrados, quiero decir, ¿no? La preselección por la Asamblea Legislativa y la elección de los magistrados por voto popular. Frente a otras propuestas que surgían cada cierto tiempo, cíclicamente, que trataban de volver a una lógica de quién es notable, y ahí por supuesto hay que ponerse a considerar bajo qué criterios elegirías a un notable, ¿no? Porque para mí puede ser notable una persona que quizás para una persona que está en Puerto Suárez, en San Matías, en Yacuiba o en Cobija, no lo sea. Por lo tanto, el saltar de criterios subjetivos a criterios ya institucionales en el marco de la Constitución ya es ganancia, en principio, con las judiciales. Y espero, pues, y llamo también a la población que nos está siguiendo, a que en esta elección judicial votemos como siempre debimos hacerlo, revisando currículums, revisando antecedentes, revisando perfiles y trayectorias
de los candidatos y que nos pongamos a elegir sinceramente y conscientemente al mejor perfil, al que nos parezca el más adecuado. Yo veo que en las anteriores elecciones, como se ha plebiscitado tanto las judiciales, muy pocos éramos los que realmente nos poníamos a descargar en PDF los currículums de los postulantes y a ver cuál había sido docente de derecho, por lo menos, y estaba postulando a ser magistrado. Quien tenía por lo menos algún currículum medianamente respetable para ser magistrado. Y bueno, esperemos que esta vez se emplee la participación y haya magistrados electos con mucho más votos, porque mientras más votos tengan los magistrados en la elección judicial, por supuesto que se legitiman mucho más. Estamos viniendo de un órgano judicial bastante devaluado en su credibilidad, y esto hace justamente resultado de la poca cantidad de personas que realmente nos dimos a la tarea en las últimas 2 elecciones judiciales de votar por el que considerábamos que era el mejor perfil. Paralelamente a las judiciales, se va a desarrollar un referéndum que tiene 3 preguntas que han sido propuestas por el presidente Arce, en las cuales, bueno, la primera en importancia me parece que es la del carácter de la reelección. Aquí, personalmente, me parece que hay que diferenciarlo con el referéndum de 2016, porque en 2016 se sometía al referéndum la modificación del artículo 168 de la Constitución para permitir o no la reelección continua y sin límites del presidente y vicepresidente. Pasó lo que pasó, el 168 sigue intacto, tal cual antes de 2016, pero ahora surge otra duda, y una duda que la han traído al aspecto político aquellos que apoyan al principal candidato que ha perdido el referéndum de 2016, que es el expresidente Morales, que ya también tratan de forzar una habilitación bajo el criterio de que sí la reelección puede ser, pero discontinua. Entonces ahí hay que aclarar algo. Considero que es una oportunidad para que todos los bolivianos digamos, ya no se ha movido el 168, pero ahora quieres jugar con que la reelección sí puede ser discontinua, con que puedes descansar un periodo y volver a reiniciar 2 periodos, descansar otro y volver a meterle 2 periodos, a meterle nomás, como se dice, y ahí es donde creo que la población tiene que decidir. ¿Vamos a permitir este tipo de suerte de chicana electoral o vamos a optar por respetar lo que se ha dicho, ¿no? Una decisión que ya se ha tomado, sea bajo los criterios que haya sido, en el ambiente que haya sido el año 2016, pero ya ha sido una decisión tomada. Bueno, ahí por supuesto que los principales en desacuerdo con esta pregunta de referéndum son los partidarios del expresidente Morales, pero también necesariamente ahí sí esa pregunta del referéndum va a medir quizás quiénes estarían más dispuestos a votar por el expresidente y quiénes no estaríamos tan dispuestos a apoyarlo nuevamente. Un segundo punto, y que hace a la disciplina que practico, que es la economía, es el hecho de la subvención a los combustibles. Si bien, por supuesto, el peso de la subvención, sus causas, sus efectos, ventajas y desventajas son temas eminentemente técnicos, hay que poner sobre la mesa un aspecto fundamental, y es que en el último tiempo la subvención ha sido erosionada por algunos sectores de la población, fundamentalmente no tanto de la población sino del sector político, ¿no? Tratando de decirle a la gente que todas las subvenciones y todos los subsidios serían malos. Hay sectores que piensan así, hay que respetarlos, por supuesto. Por otro lado, se trata de llevar la carga de una subvención, que es netamente una medida económica, a un aspecto político, y ahí nuevamente lo tuvimos al expresidente Morales llamando a eliminar la subvención cuando fue él uno de los principales impulsores y aplicadores de esa medida. Bueno, pues considero que esta pregunta es una ocasión también para que los bolivianos debatamos y nos informemos sobre por qué hay una subvención a los combustibles, cómo nos beneficia y cómo también genera algunas desventajas en la economía, ¿no? A grosso modo se puede decir que la subvención contiene el efecto de subida de precios vía costos de transporte.
una vez que suba la gasolina, en teoría, si se eliminara la subvención, tendríamos que pagar un precio internacional que estaría entre 2 a 3 veces lo que se paga actualmente, y eso implicaría, por supuesto, una subida brusca de todos los precios de la canasta familiar. Pero no solo es canasta familiar, también afecta al empresariado, porque dentro de las empresas uno de los insumos muy importantes son los combustibles y o los costos de transporte. Por lo tanto, una eliminación de la subvención a los combustibles también afecta al sector empresarial, reduciendo su competitividad al incrementar sus costos. Por lo tanto, tenemos que ver ahí si estos efectos son lo suficientemente llevaderos para la población como para quitarnos de encima la subvención. Hay que verlo, hay que debatirlo, hay que informarse, y fundamentalmente para eso considero que va a servir esta pregunta. Y bueno, con el punto 3 hay que referirnos al tema de los escaños, que quisiera citar el caso de la última movilización en Santa Cruz por el censo el año 2022, y era la ola de desinformación que se vertía, ¿no? Porque al pueblo cruceño se le sacó 36 días a las calles a generar pérdidas por más de $1.200 millones a su propia economía, diciéndoles que con el censo iban a tomar el poder político a nivel nacional, diciéndoles que con los resultados del censo iban a ganar hasta 3, 4, hasta 5 legisladores. Pero sí, yo recuerdo aquella vez, hacíamos un ejercicio matemático de crecimiento vegetativo que tanto se ha hablado estos minutos. Para obtener arriba de 2 legisladores, según el último criterio de distribución proporcional aplicado en la anterior elección, con los resultados del anterior censo, quiero decir, hay que entre duplicar a triplicar la tasa de crecimiento vegetativo para ganar ese número de legisladores. Es decir, es muy poco probable que Santa Cruz llegue a ganar 4 o 5 escaños parlamentarios. No es realista decirle eso a la población. Y aún en el caso que obtuvieran ese número, tampoco es un cambio en el poder político, porque esos escaños en elecciones se distribuyen proporcionalmente. Es decir, esos escaños van tanto al sector que reivindica el sector cívico, el sector más del poder regional cruceño, como a los otros partidos, principalmente el partido que ha ganado las últimas elecciones. Por lo tanto, aún así, estos sectores que impulsaron un paro cívico de 36 días no iban a ganar tanto como le decían a la población. Y ese es el aspecto sobre el que hay que incidir en el debate de los escaños. Y hemos visto que se trata de electoralizar demasiado el censo, cuando hay que entender que el censo en todos los países del mundo es una actividad eminentemente técnica y de planificación de políticas públicas. No es una herramienta para verificar padrones electorales, no es una herramienta para revisar cómo elegimos a nuestros representantes, es una herramienta para formular políticas en vivienda, acceso a servicios básicos, inversión pública, etc. Para eso es el censo. Tenemos que acordarnos eso. Porque cuando incidimos en factores que respetamos las opiniones, por supuesto, sobre temas del padrón, hay que diferenciar. El padrón no necesariamente va a crecer vegetativamente junto con la población. ¿Por qué? Porque el empadronamiento se abre justamente previo a las elecciones. Por lo tanto, previo a un acto electoral, es normal que el padrón electoral crezca por encima del crecimiento vegetativo, debido a que se abre el empadronamiento para todos aquellos que durante 4 o 5 años no han ingresado en ese padrón. Por otro lado, hay que incidir también en procesos que antes no habían, como las carnetizaciones masivas, como la llegada del Estado a lugares, a regiones del país que antes estaban totalmente olvidadas del poder político, ¿no? Y es ahí donde vamos a poder encontrar, por ejemplo, un ejemplo como el que se mencionaba de los bolivianos en el exterior que han votado por primera vez el 2009. Entonces ahí vamos a encontrar el por qué creció tanto el padrón en un año en el cual, por supuesto, tuvimos una gran diáspora que empezó a votar. También tuvimos grandes poblaciones del área rural que recién se carnetizaron, conocieron lo que era la vida nacional, porque antes no la tenían, y claro, corresponde
empadronarse y corresponde empezar a votar. Eso es una realidad que lo hemos visto en los últimos años y nuevamente por eso incido, hay que separar las dinámicas electorales de lo que son los censos. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Cada quien ha tomado el espacio de tiempo para hacer referencia a algo distinto, específico de lo que considera es pertinente en este primer punto. Vamos a darles un tiempo menor a la primera vuelta para completar algunas ideas, realizar algunas puntualizaciones, apuntes o referencias de lo que se dijo hasta el momento de parte de los otros invitados. Empezamos con don Manuel Morales esta segunda vuelta. Sí, gracias. A ver, vamos retomando esta agenda, ¿no?, democrática que les he mencionado, y por supuesto que las elecciones judiciales es el acto ya más inmediato. Suprimidas las elecciones primarias. Resulta que el presidente Arce plantea un referéndum absolutamente impertinente. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, cuando habla la primera vez, menciona que está haciendo una consulta al Tribunal Constitucional para que se vaya un referéndum para modificar aspectos de la Constitución sin que se pase por una ley en el Parlamento. Es decir, quiere vulnerar con una sentencia constitucional de los autoprorrogados, el 411, que señala que la reforma parcial de la Constitución se hace únicamente por dos mecanismos: o la recolección de firmas del 20% de una iniciativa ciudadana, o por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Frente al fracaso de esta intentona, la metida de pata inicial, retoman la idea del referéndum con 4 preguntas, pero esta vez dentro de la ley 026, que es la ley del régimen electoral. Y ahí vuelven a tropezar con un problema adicional, porque este referéndum no puede realizarse en el proceso electoral venidero de las elecciones judiciales, ya que la Constitución señala en un artículo específico que las elecciones para magistrados se deben hacer de forma exclusiva. Es decir, la Constitución no prevé que se pueda hacer elección judicial y referéndum, elección judicial y elección de alcaldes, no. La Constitución dice que se elegirá a los magistrados en un proceso electoral exclusivo. Y en el ámbito de la ley de 026 del régimen electoral, en el artículo 14, les ruego que lean, ¿no?, dice las exclusiones, ¿no? Puede convocar al presidente a un referéndum por decreto, pero están excluidas las competencias privativas y todas las que tienen que ver con el nivel central, ni siquiera una, sino todas. Y por lo tanto no se puede llevar a un referéndum una política privativa del nivel central, cuál es la política hidrocarburífera: exploración, comercialización, transformación, transporte de hidrocarburos, subvención. No se lo puede llevar. Entonces ya hemos dicho este tema reiteradamente, y ahora el presidente Arce va a fracasar en estos días. ¿Por qué? Resulta que hasta finales de mes ya el Instituto Nacional de Estadísticas va a publicar los datos del censo, ¿no? Y al publicar los datos del censo, por supuesto que se va a abrir un debate nacional, aunque no tengamos a detalle los datos del censo, pero sí por lo menos va a haber una aproximación a la composición departamental y a la composición urbana y rural de la población en cuanto a localidades. Y en ese contexto, ya de manera inmediata, el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar cumplimiento a 2 aspectos. Uno, la Constitución, el artículo 146, que le ordena al órgano electoral que una vez que se conozcan los datos del censo, hacer la redistribución de escaños. Y por el otro lado, la ley 1492, aprobada el 2 de diciembre del 2022, que señala que el órgano electoral deberá hacer la reasignación de escaños y presentar un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, finales de agosto, el mayor debate político que vamos a ver los bolivianos cuando se publican los datos del censo, y de manera inmediata nosotros vamos a publicar
nuestro punto de vista sobre cómo deberían ser los nuevos escaños, la redistribución, y con eso se va a armar el debate político más rico, porque además esto es concomitante con el tema del crecimiento de las regiones y la posibilidad de un pacto fiscal que está negada por esa misma ley, la 1492, solo habla de una reasignación de la coparticipación tributaria hecha por el nivel central. Sin embargo, vamos a entrar a esa fase y por lo tanto, fíjense, septiembre, octubre, noviembre, diciembre incluso, son 4 meses, pónganse 3 meses donde el Tribunal Supremo Electoral va a poder hacer la reasignación de escaños. Incluso si no se animan ellos a hacerlo, nosotros lo vamos a hacer con datos preliminares o datos del censo, porque vamos a obtener una aproximación. No es nada del otro mundo, ¿no? Estamos hablando de repartir 130 curules en 9 departamentos en base a la representación poblacional. No es nada del otro mundo. Hasta un estudiante universitario de estadísticas puede realizar la operación y sacar los resultados. Entonces se quema pues el referéndum. Mientras ya esté definido este tema, el presidente Arce va a querer que lo llevemos a un referente, como les he dicho, absolutamente impertinente. En este contexto quiero aditamentar que la reasignación de escaños va a también transformar un elemento principal de la representación política que se ha hecho desde el año 2013 y consiste en esa sobrerepresentación de los diputados uninominales rurales por encima de los diputados uninominales urbanos. ¿Qué ha pasado el año 2013? El órgano electoral hace los mapas de las nuevas circunscripciones y en base a los datos del censo debería haber distribuido de la siguiente manera: 67% a los diputados uninominales urbanos y el resto diputados uninominales rurales, pero han hecho la tarea al revés, han hecho un volteo y de esta manera resulta que la representación política campesina parlamentaria llega al 57%, es decir, un verdadero despropósito, una manipulación absoluta, con lo cual, por supuesto, Evo Morales, de entrada, tenía una ventaja en mesa que se traducía en cancha, y más cuando las oposiciones no llevaban candidatos en algunos lugares rurales, ya sea porque no les dejaban entrar o finalmente porque no tenían representación política. ¿Cuál es el resultado? En las últimas elecciones del 2020, el movimiento al socialismo se lleva el 91% de los diputados uninominales rurales, más los 7 especiales indígenas, y con eso llega a tener una mayoría parlamentaria del 58%, aunque en las urnas, entre comillas, vamos a decir que han sido elecciones limpias, las del 2020, aunque lo hemos puesto en duda, obtuvo una votación del 55%. 3% de representación adicional es, por supuesto, fruto de esta maniobra, y por lo tanto, cuando se publiquen los datos del censo, vamos a hacer el cálculo y vamos a poder restablecer la representación parlamentaria uninominal urbana y rural en función a la representación política y demográfica. Y vamos también en ese contexto ver cómo algunos departamentos, por supuesto, que van a tener más representación política, y quiero señalar esto con absoluto énfasis para terminar esta parte, que el sujeto político es el ciudadano. Es el ciudadano el que tiene el derecho político de elegir y ser electo en términos parlamentarios. La región no toca pito, el departamento no toca pito en la representación parlamentaria. ¿Por qué? Porque si hay una representación territorial que es el Senado, y a Cochabamba, a Tarija, a Pando, no se le va a quitar ningún senador, ningún representante territorial. Cuando va a haber una reasignación de escaños y algunos departamentos van a tener menos diputados y otros van a tener más, no está ganando la región, porque la representación territorial es el Senado, ¿no? Lo que está ganando ahí es la población, que se está llevando al diputado allí donde reside, allí donde vive, allí donde vota o allí donde es electo. Por lo tanto, la representación política está amarrada al ciudadano y no a las regiones. Muy bien, gracias, don Manuel Morales. Para ir cerrando este primer punto también, don Eric Fajardo, adelante. Sí, yo pondero mucho la posición de Juan José.
Creo que en términos de teoría económica, así debe suceder, es decir, en términos de economía jurídica, debería bastar con la interpretación que hemos tenido en 2016 del artículo 168, porque, a ver, ¿está usted de acuerdo con reformar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que el presidente o la presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, puedan ser electos o reelectos por 2 veces de manera consecutiva? Ok, vamos a pensar que discrepamos sobre la interpretación de aquello. Para eso tenemos un tribunal constitucional. Es un tema de interpretación de la Constitución, es un tema de interpretación del texto constitucional, una vez que este referéndum ha sido obviamente endorsado o incorporado en la Constitución a partir de la definición del soberano en las urnas. Repreguntar aquello otra vez al soberano me da la sensación de que es más, y no lo digo de una manera denostativa, la enorme presión que crece y crece sobre el gobierno del presidente Arce en términos de asumir decisiones, y no solo me refiero, por supuesto, a ejercer sus competencias en el ámbito de la subvención a los hidrocarburos, por ejemplo, sino y sobre todo en el ámbito de saldar de una vez esta polémica innecesaria sobre si el expresidente Evo Morales puede o no puede correr. Está generando una enorme incertidumbre en el país, pero peor aún, y ahora desde un punto de vista de estratega político, está generando dentro del MAS una propensión a lo que eternamente hemos visto en el comportamiento político de este partido. El MAS es no digo todo el MAS, pero hay una gran parte del MAS que tiene un comportamiento político tribal, en el cual hay una propensión de desplazarse hacia el más fuerte. Entiendo desde mi apreciación profesional, el presidente Arce ha demostrado ser un mandatario mucho más equilibrado en términos de decisiones, yo diría incluso en términos de estabilidad mental que Evo Morales, pero que ello puede ser percibido como debilidad dentro de un partido en el cual parece sobresignificarse la agresividad, la capacidad de tomar decisiones de fuerza, la acción directa como atributos de liderazgo. En conclusión, pienso que más allá de que me sostengo, es realmente, no voy a decir impertinente, pero realmente no corresponde repreguntarle al pueblo algo sobre lo que ha fallado sobre la Constitución, si hay una discrepancia, si el gobierno cree que no está suficientemente claro, o don Evo Morales, que es el principal interesado en que esto vuelva otra vez a las urnas, sobre si el pueblo ha dicho no de manera taxativa a la reelección continua o discontinua. Para eso está el Tribunal Constitucional. Ahora, voy a coincidir en que el Tribunal Constitucional está debilitado por los cuestionamientos, sin duda, y ha sido Evo Morales precisamente quien, apuntando y además abundando sobre las contradicciones que señalaba José Luis, o Juan José, perdón, es Evo Morales quien más ha condensado la caldera de la descalificación del órgano electoral, del órgano judicial. Él ha sido quien empezó esta campaña, como si no hubiese sido él quien constituyó este órgano judicial, como si no hubiese sido él el promotor de destruir el sistema meritocrático de nombramiento de autoridades judiciales para llevar a las urnas lo único que en ningún otro estado del mundo, hasta donde yo conozco, se le consulta al ciudadano, es decir, la composición de ese estamento de los poderes del Estado que tiene la función de supervigilar desde la meritocracia, de supervigilar a los otros 2 cuerpos del gobierno de un Estado. Entonces, no es solamente la paradoja de eliminar, o pedir hoy día eliminar las subvenciones, como hace Evo Morales, cuando él fue en realidad este diseño de Estado de subvención contra el que en una especie de, yo diría, pulseta interna el presidente Arce lucha y a veces también defiende, sino también, por ejemplo, la propuesta de las APPs, que es parte del programa político del alcalde de Cochabamba, del modelo de gestión de Cochabamba, las alianzas público-privadas. El otro día sale, pues, sin ningún tipo de rubor Evo Morales, a plantearla, ¿no? Como si no hubiese sido él el diseñador de un Estado de concentración de las decisiones y además de la disposición de las finanzas estatales desde el gobierno central, de una centralización de la economía, del poder, de las decisiones, del control sobre lo judicial incluso, ¿no? Es un mundo de paradojas en este momento. Evo Morales creo que ha perforado su propio branding, su identidad. Si en 2003 él se pusiera a repetir estas cosas, por supuesto sería objeto de críticas durísimas de precisamente la ladura de su partido.
Pero es saludable ver también que hay intención en el gobierno de marcar una distancia, que además no creo que sea un proceso solo de Bolivia. Pienso que la izquierda está en una crisis muy fuerte en este momento. Chile, Boric versus el Partido Comunista, que lo asedia permanentemente. En Argentina ya hemos visto la ruptura Cristina Fernández-Alberto Fernández. En Ecuador hemos visto el debate Lenin-Moreno frente a lo que ha sido Rafael Correa, y finalmente ha sido una ruptura fratricida. Hay seguramente Sheinbaum versus el AMLO en México. Hay una especie de desmarque de la izquierda que se está reproduciendo en Bolivia, de nuevos actores más moderados, un poco más balanceados frente a lo que yo llamo una izquierda tribal, una izquierda jurásica, donde está por supuesto Evo Morales. Pero las intenciones no bastan. Creo que el presidente necesita mostrar que ese equilibrio a la hora de gobernar se puede plasmar también en la confianza de la gente, de saber que así como es capaz de enfrentar a Evo Morales en ciertas situaciones, es también capaz de ejecutar sus mandatos, ejecutar las competencias que son sus atribuciones, y no ir necesariamente a una consulta que es, desde mi punto de vista, redundante, para decirle no a don Evo Morales y terminar esta historia de generar expectativas dentro de la misma base dura del MAS sobre una candidatura que no debería ser, que no tiene legalmente, constitucionalmente posibilidad de ser. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Eric Fajardo para finalizar también este punto, don Juan José Bedregal. Muchas gracias. Es interesante cómo han surgido reacciones desde las distintas alas del espectro político frente a la propuesta de referéndum que ha lanzado el presidente Arce. Y es curioso, en general, por decir un término, que aquellos sectores de la política y de las redes sociales, ¿no?, que más tuitean o escriben o tiktokean que viviríamos en una dictadura, según ellos, sean los que se opongan a un referéndum. Es bien curioso que haya sectores que digan que no hay que ir al referéndum. Entonces, que tenemos demasiada democracia tal vez para esos sectores, ¿no? Lo fundamental dentro del mecanismo del referéndum que está establecido en el artículo 11 de la Constitución es que Bolivia está en un régimen de democracia representativa, pero también democracia directa. Es decir, donde el pueblo se puede manifestar directamente sobre los temas que reglamente la ley y en las formas en las que reglamenta la ley. Y es ahí donde vamos a encontrar el artículo 18, parágrafo segundo de la ley 026 de organizaciones políticas, que establece el mecanismo claro para que un presidente del Estado convoque a una consulta popular. Que no hay que confundir a la gente con el referéndum que se hace luego de la aprobación legislativa de una ley de reforma parcial de la Constitución. Ahí hay que separar y hay que diferenciar. ¿Por qué? Claro, la Constitución establece el mecanismo para reforma de la Constitución y establece una ley, iniciativa ciudadana, que tiene que pasar por la Asamblea. Una vez que la Asamblea lo trata en sus dos cámaras, se sanciona una ley, y esta reforma parcial, ley de reforma parcial de la Constitución, va a referéndum para su aprobación o rechazo por la población. Pero no es el único tipo de referéndum al que se puede ir. Ahí está la diferencia. Hay referéndums a nivel departamental, subnacional, hay referéndums nacionales, hay distintos tipos de referéndums. Uno de ellos es posible y está facultado el presidente a convocar un referéndum con el objeto de hacer una consulta popular sobre los temas que considere, y por supuesto, y que sean viables técnicamente según lo define el órgano electoral. Y ahí incido en la palabra consulta popular a la población, porque yo no sé, la verdad, qué mensaje presidencial aquí ha escuchado don Manuel para decir que el presidente Arce ha propuesto una consulta al Tribunal Constitucional. Yo he escuchado el mensaje presidencial del 6 de agosto y hemos escuchado de una consulta popular, donde ya el presidente haya planteado las 3 preguntas. Y entonces creo que tenemos que darle los insumos completos a la población para el análisis, ¿no? Y es ahí donde tratamos de hablar de un
conjunto de argumentos, no vamos a denostar ninguno, para decir que no se debería ir al referéndum. Bueno, pues que sea el soberano el que defina, ¿no? Que sea el soberano quien defina si en este referéndum se le dice, le cerramos totalmente la puerta al expresidente Morales, que hay una porción de la población que puede estar de acuerdo de ello, y si es así, va a ganar esa opción en las elecciones. O puede haber también una proporción de la ciudadanía que esté de acuerdo en abrirle esa pequeña puertita al expresidente Morales, de decirle, sí, sabes que puedes descansar un periodo y volver a activar tus 2 elecciones, luego descansar un periodo y volver a activarte otras 2. Vamos a ver si es que hay una mayoría de la población que le dice sí a ese mecanismo, que es un poquito perverso a mi parecer, ¿no? Pero lo mejor, lo más sano para definir esto es ir a las urnas, porque este tema de si el expresidente Morales está o no habilitado está generando una suerte, lo llamaría, de berrinche político por parte de los partidarios del expresidente Morales, en sentido de generar bloqueos de caminos, de rodear el Tribunal Supremo Electoral, de generar agresiones en congresos de organizaciones sociales, todo con tal de forzar una habilitación. Y yo recuerdo el año 2019, cuando otros sectores del espectro político eran los que rodeaban el órgano electoral, causaban desmanes en Plaza Baroa, y ahí los partidarios del expresidente Morales los denostaban y los descalificaban constantemente. Pero ahora, cuando son ellos los que están quizás de otro lado de las decisiones, son ellos quienes rodean el órgano electoral y agreden a sectores que no están de acuerdo con ellos, ¿no? Es curioso cuándo es válido y cuándo no es válida la movilización social para estos sectores. Pero en fin, vamos a ver si son o no mayoría, punto. Con el tema de la subvención, ya lo he mencionado, no voy a repetirme. Tenemos que debatirlo. Y es una de las mejores maneras en las cuales vamos a poder decir si nos conviene o no nos conviene, seguimos o no seguimos con la subvención, y de decirle no a la Asamblea Legislativa, no al órgano judicial, no a don Evo Morales, sino decirle al presidente presidente, continúe con la subvención, presidente, elimine la subvención. Tanto que se está debatiendo, bueno, vamos a votar, y de entrada aquel que diga no a la subvención, bueno, que aliste para empezar a pagar 2 a 3 veces el combustible, porque así es como funcionan en los países donde no hay subvenciones. Por otro lado, ya para cerrar esta segunda ronda, por supuesto que la redistribución de escaños en el papel y como ejercicio académico nos resulta bastante sencilla. Como lo decía yo en mi primera intervención, hemos hecho una pequeña simulación de cuántos escaños podría ganar Santa Cruz, como un simple ejercicio ahí un poco nerd del año 2022, con una hojita de Excel, y nos hemos dado cuenta que tendrían pues que tener un crecimiento exagerado para tener los 3 hasta 5 legisladores que pretendían los cívicos. Y hay que recordar cómo estos sectores que hoy nuevamente reactivan comités interinstitucionales, tratan de revivir la movilización y agitar el avispero nuevamente allá en Santa Cruz, de mentirle nuevamente al pueblo cruceño. Y hay que acordarse cómo estos sectores, cuando era el paro por el censo, presentaban una supuesta propuesta técnica que en realidad solo tenía 3 hojas. Es decir, hay adolescentes que se escriben cartas más largas, ¿no? Así es como está estos sectores que se oponen, o mejor dicho, estos sectores que pretenden politizar los resultados del censo, electoralizar los resultados de una actividad que es, repito, no me voy a cansar de decirlo, eminentemente técnica. Y la experiencia y la historia reciente de Bolivia, en los años 2004 al 5, en los años 2013 al 14, nos muestra que la redistribución de escaños es mucho más difícil de lo que podemos hacer los académicos en la computadora. Es mucho más difícil porque son interminables debates parlamentarios, son interminables movilizaciones regionales a favor y en contra. Y la redistribución de escaños es un juego de suma cero, pues hay que entenderlo así. Todo lo que gana un jugador en un juego de suma cero es a costa de que otros jugadores lo pierdan. Y es ahí donde
claro, si Santa Cruz tiene un determinado número actualmente de legisladores, que es la bancada más grande de la Cámara de Diputados junto con La Paz, mientras que hay bancadas como Pando o Tarija que en los últimos 2 censos se han ido reduciendo considerablemente. Entonces es ahí donde podríamos preguntar a los pandinos, a los tarijeños, a los chuquisaqueños, si es justo para ellos perder un legislador a cambio de que ese legislador lo gane Santa Cruz. Y vamos a encontrar que en un tema regional, lamentablemente, no va a ser del gusto de la mayoría de sectores, ¿no? Y esto con criterios netamente técnicos. Es por eso que es necesario despolitizar este debate. Considero, personalmente, con base en las 2 últimas experiencias, que se politiza demasiado un aspecto técnico, que para la distribución de escaños, etcétera. Bueno, con los resultados del referéndum ya el presidente formulará seguramente un proyecto de ley de reforma constitucional obedeciendo los resultados del referéndum, y ahí es donde recién se activará el artículo 411 de la Constitución para la reforma parcial de la Constitución. Así es como funciona. Y nuevamente tengo que incidir en que tenemos que tener la información completa, porque es ahí donde se distribuyen criterios desinformantes en la población, como ese de los 4 a 5 legisladores que supuestamente iba a ganar Santa Cruz. Y otro de esos criterios que no son correctos técnicamente hablando es este tema de la supuesta sobrerepresentación urbano-rural, que según algunos sectores estaría en la ley. Y me permito leer o revisar el artículo 60 de la ley 026, que en su parágrafo primero establece las características de las circunscripciones uninominales y establece que deben tener continuidad geográfica, afinidad, continuidad territorial y no trascender límites departamentales. No hay en la ley nada de que haya una traslación del criterio urbano-rural. Y hay que entenderlo desde un punto de vista claro. Vamos aquí a la ciudad de La Paz, a la circunscripción 6, la zona sur. Una parte es urbana y otra parte es rural. ¿Cómo clasificamos esa circunscripción uninominal? Para ese criterio de que supuestamente habría tantos diputados rurales y tantos diputados urbanos. ¿Cómo contamos a la C6 en La Paz? ¿Cómo contamos a las 2 circunscripciones en que está partida la ciudad de Sucre, que tienen una parte urbana pero una extensa parte rural? ¿Cómo cuantificamos a la única circunscripción donde está inscrita la ciudad de Tarija, que comparte con el resto del Valle de la Concepción? ¿No ve? ¿Es urbano o es rural, por fin? ¿No ve? Entonces es ahí donde este criterio de la supuesta sobrerepresentación rural-urbana se cae por criterios sencillos y leyendo la ley. Nuevamente incido en eso, hay que despolitizar los resultados del censo y darle la información completa a la gente, no dar criterios desinformantes o que tiendan, que están en lo derecho los actores políticos a ganar algunos votos de más o a llevar un poco de agua a su molino, como se diría en el argot popular. Muy bien. Muchas gracias, don Juan José Bedregal. Vámonos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y este tiene que ver con el segundo punto, con la situación económica en nuestro país. Hay preocupación por lo que está ocurriendo. Nadie puede esconder esta situación. Hay momentos difíciles, hay dificultades respecto a la ausencia del dólar. Por ejemplo, el tema del combustible continúa generando mucha preocupación de parte de varios sectores que además han iniciado algunas medidas de presión callejera. Se anuncia que podría suceder y en medio ha habido una ardua campaña de las autoridades de gobierno para generar escenarios de reunión, de encuentros con sectores empresariales productivos para encontrar soluciones a esta situación. ¿Habrá efectividad? ¿Se podrá controlar esta situación tan difícil en el ámbito económico? ¿Qué dice don Manuel Morales? Sí, gracias. Antes de responderle, ¿no?, a nuestro amigo Juan José,
El 6 de agosto, cuando el presidente Arce presenta sus 3 preguntas, habla de que va a ser una consulta al Tribunal Constitucional y el diputado Juan José Jauregui interpone un recurso de consulta al Tribunal Constitucional. No, yo no me he inventado nada. Y respecto a las circunscripciones, por supuesto que no hay en una ley, en la 421, donde se diga que hay circunscripciones uninominales urbanas o rurales, y la 6, por supuesto que es una circunscripción mixta, como hay también en Santa Cruz, 2 circunscripciones mixtas, donde el diputado tiene representación urbana y rural. Pero lo que sí no puedes desconocer es que existen 33 circunscripciones con diputados rurales por encima de 20 circunscripciones de diputados urbanos. Es decir, acá la representación es absolutamente asimétrica y desproporcional. Y de eso estamos hablando, de modificar esa proporción. Entrando al tema económico, el gobierno tiene un modelo, yo siempre lo he caracterizado, es un modelo de acumulación estatal de capital que ha generado aproximadamente 18 años, ¿no? Es un modelo que ha estado funcionando con control de variables, eso me evita dar muchos detalles, pero que es un modelo que ha entrado en crisis, ¿no? Es una crisis terminal. Y la realidad lo demuestra en el sentido de que el gobierno no ha ahorrado, se lo ha farreado todo lo que ahorraba. El Estado sí ahorra, ¿no? Están ahí el tema de las reservas internacionales y se lo ha gastado todito. Y en ese contexto hay falta de liquidez de dólares, el Estado no tiene esos recursos y se ha desatado además una crisis que la voy a intentar explicar rápidamente. Y es que el gobierno tiene que encarar el tema de la subvención. Hay un déficit en las importaciones, eso se ve con las colas. No existe dólares, pero además el gobierno ha asumido algunas medidas. No es que es un gobierno que no asume medidas. La que primero he descrito es que ha hecho una devaluación en el mercado negro. Es decir, ha generado un incremento, una devaluación del boliviano respecto al dólar en las comisiones internacionales, ¿no? Cuando uno quiere mandar afuera del país hay una comisión del 10%, eso ya es un punto de referencia para el mercado paralelo. Luego ha hecho una segunda depreciación del boliviano respecto a las monedas internacionales como el euro, en un 20%, que es referencia para el mercado paralelo, y la ASFI ha tomado una decisión absolutamente inexplicable de señalar que no va a regular ni a los cambistas ni a las casas de cambio, que es donde se está realizando el intercambio de dólares por bolivianos, que es el famoso mercado informal. Entonces, este ya es una devaluación que se ha dado en términos reales porque los importadores incrementan a sus costos de operación ese 10 o ese 20%. Es decir, los importadores no van a mandar dólares al exterior para importar mercadería y ellos comerse o ellos pagar de su bolsillo estas comisiones. Entonces, eso ha generado un traslado de los costos de operación al consumidor final y eso está generando ya un proceso inflacionario que según datos oficiales del gobierno, del Fondo Monetario, yo calculo que estará llegando al 5% a fin de año de inflación. Hay una devaluación del boliviano, hay una inflación y lo que ha sucedido además es que hay una crisis que se siente en que la gente ahora sí está experimentando el incremento de los precios en la canasta familiar. Eso ya no se lo puede negar. En ese contexto ha hecho 10 puntos, un acuerdo con el sector empresarial, y luego 17, pero en realidad no suman 27 estos puntos, porque algunos son repetidos. Entonces, dentro de los 10 puntos iniciales se hablaba de la liberación de las exportaciones, pero bajo el abastecimiento del mercado nacional. Esto es parte de una política que lleva años, la devolución de los CDIMS, agilizarlas. El CDIMS es una devolución de los gastos de exportación. Eso es también una política que lleva años en el gobierno. La emisión de bonos en dólares de parte del Banco Central para el sector empresarial es algo que todavía no se ha ejecutado. La subasta del diésel, la agilización en la importación de diésel para las empresas privadas, la promoción de la inversión privada en plantas de biodiesel. Y a ese respecto incluso hay un decreto supremo que lo tengo acá, el 5199,
donde ya el gobierno se ha dado cuenta que ya no puede solo en el tema del biodiesel, entonces se ha aperturado a que el sector empresarial pueda meterse, ¿no? Pueda también participar. En ese contexto, los 17 puntos hablan de un financiamiento externo, que los empresarios presionen a los parlamentarios para que se aprueben los créditos, que se gestionen nuevos financiamientos externos ante organismos internacionales, que se va a atender la demanda de dólares del sector empresarial, se va a autorizar la importación directa de los combustibles líquidos. Y aquí quiero detenerme señalando que en los hechos ya el gobierno está levantando la subvención, tanto al tema del diésel como al tema de la gasolina. El 2 de agosto del 2024, el señor Germán Jiménez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, señaló en una entrevista televisiva que las siguientes empresas ya están importando combustibles, empresas privadas. La empresa minera San Cristóbal, que habría importado 5 millones de litros mensuales; China High Strip, 800,000 litros; la minera Manquiri, y existen en espera empresas que obtendrán su autorización en esta semana. Es decir, para que incluso en un referéndum, si al sector empresarial está importando, y les estoy dando los datos de una autoridad que señala cómo se está procediendo a la importación. El Decreto Supremo 5193 está liberando de aranceles para que los empresarios puedan hacer directamente las importaciones para maquinaria destinada a la obtención del biodiesel en plantas industriales para la transformación de soya, cusi, totaí y otras especies. En consecuencia, lo que yo veo es que el sector empresarial prácticamente el gobierno le ha abierto las puertas a que le ayuden a resolver el tema del biodiesel, el tema de la gasolina, y por lo tanto hay un acuerdo nacional, ¿no?, que hay que destacarlo. ¿Por qué digo que hay que destacarlo? Porque no somos locos, pues, de plantear que la economía del país se vaya al tacho. Sin embargo, la importación o la ausencia de dólares nos ha abierto una perspectiva muy importante que la ciudadanía lo tiene que saber. ¿Cuán importante es el dólar en la economía boliviana? Resulta que con dólares se importa. Y hemos descubierto en estos meses que el 100% de los costos de operaciones, prácticamente semillas, insumos, herbicidas, pesticidas, etcétera, maquinaria del sector que se dedica a la agricultura cruceña, es importado. Pero también resulta que hemos descubierto que la famosa industrialización es un verdadero fracaso, porque la mayoría de las plantas, o todas las plantas que el gobierno está abriendo, todo es con insumo importado. Es decir, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuándo se ha sustituido, pues, las importaciones? Y cuando producimos un tornillo, cuando producimos una carretilla en el país. Entonces sí se está gastando dispendiosamente recursos económicos en estas nuevas empresas, pero no es para la sustitución de importaciones, sino por el contrario, se está acrecentando esa dependencia, y en los hechos la mayoría de esas empresas no tienen sentido. Les pongo el ejemplo de la planta de almacenamiento de cereales de Viacha, que tiene una capacidad para almacenar 150,000 toneladas de trigo, supuestamente, cuando en realidad el departamento de La Paz apenas produce 2,000 toneladas. Los sectores productivos, que son eminentemente privados en el tema de la agricultura, han señalado que este año va a haber un déficit del 60% hasta el 70% del trigo. Hay un déficit en el arroz, hay un déficit en la soya, hay un déficit en la producción de sorgo. Por lo tanto, estamos introduciéndonos a una crisis productiva mucho más aguda, y en el tema de la soya el precio internacional ha caído de 650 a 350 dólares la tonelada, y por lo tanto estamos al albor de una crisis verdaderamente alimentaria, y ahí vamos a ver cómo el gobierno logra resolverla. Pero por lo pronto, a lo que le espera a los trabajadores y al pueblo boliviano es cargar sobre sus espaldas una inflación, sobre todo concentrada en el tema de los alimentos, el tema de la especulación cambiaria,
porque ya no se encuentra dólares a 6.96, sino a un precio mucho mayor. Y por el otro lado, también el tema de la escasez de los carburantes, el hecho que los sectores vayan a importar sus propios combustibles líquidos, ya significa haber levantado gradualmente la subvención a los carburantes, y por lo tanto, digo, es un referéndum absolutamente impertinente cuando ya se está dando solución a estos problemas. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales. ¿Qué dice Eric Fajardo en este segundo punto del programa, haciendo referencia a la situación económica? ¿Preocupante o no preocupante? Algunos dicen, ¿hay crisis? No hay crisis. ¿Qué dice usted? Realmente es impresionante cómo un proceso económico puede tener dimensiones simbólicas, ¿no? Y culturales. Ahí, por supuesto, no voy a negar una cierta complicidad, una concomitancia entre un bloque del movimiento al socialismo, el levismo, y su oposición funcional, porque yo lo que veo ahí en el Parlamento es una oposición que un poco la ha heredado el gobierno del presidente Arce, junto con todas las otras imposiciones de los 13 años de el régimen de don Evo Morales. Ahora, algo interesante que Manuel trae sobre la mesa es el hecho de sostener una postura, o al menos de cara al pueblo, manifestar una postura conducente, coherente con el socialismo, con el Estado subventor que dirigió Morales, con este Estado que básicamente no sé si ha producido algo o ha acumulado algo, Manuel. Lo cierto es que ha gastado todo lo que tenía a la mano. Y por el otro lado, está ejecutando, como bien apunta él, medidas de corte de dejar hacer, dejar pasar, en términos de resolver, aunque no asumiendo las decisiones, el tema de los energéticos, por ejemplo, el tema de los combustibles, dejando a los privados intervenir, lo mismo que permitiendo de una u otra manera que le ayuden a resolver el problema de la provisión, sectores que dentro del modelo plurinacional, bueno, pues no deberían hacerlo, debería ser el Estado el que resuelva. Esto me lleva a la consideración de fondo de la crisis económica, porque se está buscando, bueno, tienen derecho los sectores políticos, se está buscando llevar la memoria larga de la gente a 1984. Hay una reproducción cíclica de los discursos de evocación de la crisis económica, inflación, desabastecimiento. Son no solamente categorías económicas, son palabras que evocan en la memoria larga de la gente situaciones de tensión social extrema. Yo recuerdo perfectamente, tenía 7 años, iba con mi prima que era un año menor, y un hermanito que todavía era un año menor que mi prima, y hacíamos fila entre el 80 y el 84 en 2, en 3, en 4 panaderías de La Paz, a ver dónde nos daban con una tarjeta de vecinos 5 piezas de pan, 10, 15 entre los 3 niños. Esa es la evocación que trae todo este sistema de artillaje retórico sobre la situación económica del país, y que intenta llevar a un estado inconsciente del colectivo de que se aproxima algo dramático, de lo cual todavía tenemos memoria viva, todavía respiramos. No está tan equivocado, sin embargo, el grupo de actores políticos que está propendiendo hacia llevarnos al estado de crisis, a ese estado mental de crisis, y asociar con el 84 o con el 83 lo que nos está pasando. Ciertamente este es el fin de un modelo económico, y el gobierno, el presidente Arce, va a tener que tener en algún momento el coraje de enfrentar esta realidad. Es cíclico, no es que hayan hecho algo mal o bien, el hecho es que el modelo plurinacional de economía se ha agotado. De hecho, desde mi percepción personal, este estatismo colectivista, este estatismo subventor, no tiene perspectivas históricas. No hay un solo ejemplo que haya en el mundo prosperado. No vamos a hablar ni de la China ni de Rusia, que es más distante en términos de modelo económico a lo que se ha intentado hacer en Bolivia. Y en esto quiero hacer una sana crítica, al presidente Arce, que no tiene la intención de desestabilizarlo. Creo que está en una profunda crisis de identidad. Hay una lucha interna del presidente Arce entre el economista y el socialista, entre la manera como él se ha construido como sujeto político, como él se imagina, como parte del PS1, de Marcelo, y como él se ha construido en términos de profesional de la economía. El economista, estoy convencido de que sabe que el modelo está agotado, que el modelo plurinacional no va más. De ahí estas contradicciones que apunta Manuel entre lo que de facto el gobierno está haciendo en términos de viabilizar la imposibilidad del Estado de proveer combustibles,
facilitando que los privados intervengan, que tomen acción en esto. De ahí que viene también la apertura enorme que ha tenido respecto a Morales en la concurrencia y la subsidiariedad, en permitir que los niveles subnacionales, ahí está Cochabamba, puedan generar soluciones a nivel de Estado local o de Estado departamental. Pero ahí también están los puntos de tensión. Es decir, en esta crisis de identidad, el presidente Arce está estos arranques y estas arremetidas del brazo extremo de su partido. De un partido político que no, por lo menos en una facción de él, no va a entender el abandono de ese credo. Pues es un credo, es una concepción religiosa, no es una ideología. De que es posible vivir en un Estado que simple y sencillamente subsidie todo. Es posible vivir en un Estado que lo gaste todo y lo agote todo y que después le deje pues a quien sea el país en ruinas para poder volver seguramente cíclicamente cuando la economía esté bien otra vez. Ha pasado el 2003. Yo creo que el presidente Arce tiene que ver y aprender de la historia y entender de que ha habido una situación económica similar que le permitió la emergencia del neoliberalismo y que después, ante el abatimiento del neoliberalismo, hubo la necesidad de que un presidente que vio en avión a los Estados Unidos pudiese asumir decisiones que el pueblo le exigía a tiempo. No lo hizo Sánchez de Lozada. Habían peticiones claras sobre la mesa, incluso antes de que los sectores sociales, el movimiento al socialismo los artillara, antes de que Evo Morales los convirtiera en consignas de una desestabilización sistemática. Depende mucho del gobierno. Creo que hoy día el debate está muy antes que ese punto todavía. Creo que si Luis Arce realmente tiene la claridad de que le toca a él generar un momento de transición política que puede ser o ruinoso y caótico o puede ser organizado, si el economista prevalece sobre el ensueño de ser un socialista, todavía estamos a tiempo de evitar que el país caiga en lo peor. Hay cosas peores que Luis Arce, se lo digo a muchos que llegando al país me han dicho que hay que tomar una posición firme contra el MAS. El MAS no es una entidad digámoslo así, monolítica, no. El MAS es también campo político, como dice Bourdieu. Hay tensiones dentro de él, hay no un solo MAS. Hay un MAS que se quiere imaginar diferente de ese MAS apocalíptico que ha conducido por 13 años don Evo Morales. Pero si no hay decisiones, el tiempo se acorta. Yo lo advierto en buen ánimo. El presidente Arce tiene una ventana de tiempo para hacer valer la ley y respetar la Constitución. Está creciendo el tumulto y la impresión tribal, siempre peligrosa dentro del movimiento del socialismo, de que hay otro líder fuerte, ¿no? De que hay que inclinarse hacia el cacique, y eso va a destruir todo ese otro más que ha pretendido construir el ala renovadora o el ala arcista, como quieran ellos decirse. El fantasma de la crisis está ahí. Por ahora es una proyección mental, una proyección retórica, discursiva, de una oposición y de un evismo que están aliados, de un evismo y de una oposición funcional al evismo que actúan en concomitancia. Pero puede agravarse la situación, Manuel lo advierte muy bien. Va a haber un momento en el que van a ser más perceptibles los matices y las contradicciones entre las acciones económicas de fondo del gobierno y su retórica. Conclusión, va a haber un momento en el que vamos a tener que decidir, creo yo, Juan José, si el presidente es el economista, que todos sabemos que se ha formado muy bien, o si es el socialista que todavía sueña con hacer plausible un modelo político que yo no creo que en ninguna parte del mundo haya dado resultados, que es el socialismo. Muy bien, muchas gracias, don Eric Fajardo. ¿Qué dice también en este segundo punto, don Juan José Bedregal? ¿Cuáles son sus referencias y sus reflexiones? Muchas gracias. Sobre este segundo punto, quiero incidir claramente en el último punto que han querido quizás querer aclarar y se han empantanado peor del primer aspecto, ¿no? Se refieren a la ley 421 como si fuera aquella que determina las características de las circunscripciones uninominales. Hay que informar a la población, ¿no? La ley 421 es solamente la última distribución de escaños. No establece las características de las circunscripciones uninominales. Eso está en la ley 026. Por eso necesitamos hablar claramente, decirle los insumos completos a la población para que lo lea. Si andamos con imprecisiones, imagínate hasta dónde vamos a llegar. Y entrando al punto de la economía. El mercado es una institución que responde claramente a las señales que les brindan distintos actores.
Uno de ellos, por supuesto, es el Estado. Hay una corriente actualmente que está muy de moda en redes sociales que trata de pretender que la economía estaría mejor sin el Estado, cuando el mercado y el Estado han estado interrelacionados desde los principios de la civilización humana. Ya el Código de Hammurabi establece las primeras regulaciones al mercado de los granos. Por lo tanto, no se puede decir que en la historia de la humanidad ha habido algún punto en el cual ha funcionado el mercado sin intervención del Estado, ¿no? Y el mercado reacciona a las señales que puede dar, ya sea en los mercados internacionales, ya sea el sector empresarial, ya sea el Estado, ya sea cualquier otro tipo de actor, sean organizaciones sociales, partidos políticos, etc. El mercado reacciona a señales, incido en esto, porque la situación desde el mensaje presidencial del 6 de agosto es la más clara prueba de que la situación desatada en torno al dólar es un proceso especulativo. Solamente. Lo hemos venido diciendo desde febrero de 2023, cuando salían voceros, opinadores y políticos a decir devaluaciones encubiertas, devaluaciones implícitas. Nos hemos encontrado ahorita, no sabíamos, con uno de los voceros que decía esto, ¿no? Y llama la atención eso. Y es bueno que lo hayan reconocido en su propia intervención al hablar de especulación en mercado cambiario, ¿no? Porque están reconociendo algo que llevan año y medio negando. Que el tema dólares es un proceso especulativo. En cuanto hay en economía lo que llamamos asimetrías de información, es decir, hay gente en el mercado que tiene mayor información que otra, hay gente que puede estar desinformada, como gente que puede estar mejor informada, se generan asimetrías que hacen que el mercado no refleje claramente la situación. Yo escuchaba a muchos voceros, políticos, analistas y opinadores a decir que el tema, la situación era un tema netamente de provisión de dólares. Ahí lo teníamos, incluso a un exdirector del Banco Central del gobierno de Yanine Áñez, devenido en analista, que trata de decir y de sostener que este es un tema de provisión de la moneda al mercado. Las señales que da el presidente Arce en su discurso del 6 de agosto son señales de concertación, son señales de buscar estabilidad al reunirse con el sector empresarial. Ya habíamos visto un inicio de esto. En febrero, la especulación del dólar se relajó luego de la firma del primer acuerdo entre el Ministerio de Economía y los empresarios. Posteriormente, los empresarios incumplen ese acuerdo al no repatriar las divisas que ellos tienen en paraísos fiscales y en cuentas offshore fuera del país. ¿Es una decisión empresarial? Claro que sí. Nadie dice que no. Están en su libertad de empresa, por supuesto que sí. De una empresa que posee divisas y al resguardarse de un proceso especulativo saca sus divisas al exterior, pero también hay que entender que en este caso, una situación de mercado negro en torno a las divisas, estamos todos en una suerte de juego cooperativo. Y si todos vamos al mercado al mismo tiempo a buscar dólares, terminamos generando escasez y terminamos perjudicándonos mutuamente. Mientras tanto, si todos en esa incidencia sacamos dólares al mercado, terminamos fabricando la escasez que algunos analistas, opinadores y políticos han difundido en su momento. Y es ahí donde se lanzan señales positivas al mercado y la temperatura del mercado se enfría. Baja el tipo de cambio paralelo hasta que luego, claro, actúan estos actores que no han resultado en depositar sus divisas en el sistema financiero nacional, las mantienen en cuentas offshore, se mantiene la situación de escasez y hemos visto señales de algunos actores políticos, ejemplo, golpe de Estado fallido, ejemplo, bloqueos por el diésel, trancando las rutas para que ingrese el diésel, en redundancia, creo que ha sido el bloqueo más sin sentido en la historia de Bolivia. Y es ahí donde tenemos un nuevo repunte de la especulación en mercado paralelo. ¿Qué hemos visto estas 2 últimas semanas? La gente está hablando de otros temas. Se ha planteado el debate del referéndum, se ha generado expectativa por el diálogo con los empresarios y estamos viendo que las expectativas se han calmado.
Ahorita nadie en el país puede negar que el dólar paralelo ha bajado desde el 6 de agosto. Y a esto, por supuesto, hay que añadir la coyuntura internacional, el desplome de las bolsas en Wall Street, en Japón, en otros lugares del mundo, que han contribuido a que, claro, la divisa norteamericana se deprecie y tenga una caída. Pero también hay una reacción de las expectativas de los agentes económicos aquí internamente en Bolivia. Por lo tanto, si se van dando más señales positivas a la economía, se van profundizando los diálogos, se va aplicando las medidas concretas por parte del Estado, por parte de los empresarios, se va trayendo poco a poco las divisas al sistema financiero nacional, se va a ir calmando la situación. Si alguno de los dos actores que se han sentado a dialogar empieza a incumplir acuerdos, pues ahí claro que sí podríamos temernos que la situación se vuelva a descontrolar, y esperemos que no suceda, por supuesto. Y aquí es donde tengo que incidir en la falta de claridad de los voceros que tratan de hablar de este tema. Y reincido en algo que digo en la mayoría de entrevistas. Lamentablemente, para ser político nadie te exige pasar el prefacultativo de economía. Y estamos escuchando que se utilicen indistintamente los términos de evaluación y depreciación hace unos pocos minutos. Y tengo que hacer énfasis en esto, en que esto es un pecado en economía. Mi profesor de macroeconomía, de economía monetaria, me hubiera aplazado en la universidad si yo usaba estos términos indistintamente. Una devaluación corresponde a un régimen de tipo de cambio flexible. Una depreciación, en cambio, responde a un régimen de tipo de cambio fijo. Y les informo a los voceros que usan estos términos indistintamente, como si fueran calcetines, que Bolivia no tiene ni un régimen de tipo de cambio flexible ni un fijo. Bolivia está en un régimen de tipo de cambio reptante, en una banda de más o menos 10 puntos, que en teoría económica se conoce como crawling peg. Nuevamente tratamos y así, utilizando indistintamente términos económicos como si fueran cualquier cosa, tratamos todavía de dar proyecciones de inflación. Vamos a dar los datos tal cual, los datos que conocemos hasta el momento. A julio de 2024, la inflación está en un 3%. Ese es un hecho actualmente, y cuando empiece septiembre, la primera semana, vamos a conocer la inflación de agosto. Pero esto hay que verlo en perspectiva. ¿Cuál es la proyección del Fondo Monetario Internacional de la inflación para América Latina y el Caribe de 2024? 12,7%. ¿Dónde estamos Bolivia respecto a ese 12,7%? Muy por debajo, claro que sí. La proyección para las economías emergentes a nivel global, 7,5% de inflación. Y es ahí donde vamos a encontrar que el mundo está en un proceso de elevada inflación desde 2021 por una recuperación incompleta post-pandemia del COVID-19. Hay bajo crecimiento económico a nivel global y esto resulta en una crisis, claro que sí, pero que está en todo el mundo rondando. El desplome reciente de la bolsa de Estados Unidos ha sido por temores de que esta economía entre en una recesión, porque está con un desempleo elevado. Entonces es ahí donde tenemos expectativas negativas a nivel global. Por lo tanto, ¿estamos los bolivianos insertos en ese sistema mundo? Claro que sí. ¿Estamos los bolivianos precisamente en una crisis? Creo que ahí ese punto tenemos que ponerlo en perspectiva nuevamente. Porque el mundo está en una crisis y por supuesto los bolivianos estamos inmersos en ello. Para cerrar, vamos a hablar de algunos voceros que pretenden decir que ya se había levantado la subvención. Vamos a preguntarle al hermano transportista, al taxista que está ahorita cargando gasolina en la estación de servicio. ¿Acaso está pagando precio internacional? No, sigue comprando la gasolina especial o el diésel a 3.75, 3.74. Lo que se ha hecho con las medidas del gobierno es permitir a los empresarios que puedan importar su propio combustible a costa de su propia estructura de costos. Es decir, hay empresarios cuyo margen de ganancia y estructura de costos les brindan una holgura para poder importar su propio combustible y pagarlo a precio internacional. Excelente. Pero hay otros sectores productivos, hay otras empresas, hay otros actores económicos que no pueden hacerlo.
cuyas estructuras de costos, presupuestos familiares y empresariales no les permiten pagar el precio internacional. Ellos se siguen beneficiando de la subvención. Entonces ahí tienes empresarios que sí están importando su propio diésel de acuerdo a sus costos, pero también el Estado sigue importando combustible y lo sigue vendiendo subvencionado. Entonces, ¿dónde hay levantamiento de la subvención? Por favor, tenemos que tener clara la situación. Y por último, ¿no? Respecto al modelo de sustitución de importaciones, hay que entender claramente que ningún país va a pasar a fabricar autos o aviones en 5 años. Todo país empieza importando bienes de capital. Y sí, señora que me está escuchando, los tornillos son bienes de capital porque permiten producir. Son integrantes de maquinarias que ayudan al proceso productivo. Pero ¿qué es lo nuevo que se produce? Se produce valor agregado en distintos sectores. Ahí hemos visto plantas que se las cuestiona, no es novedad, de producción de alimentos, que lo que están haciendo es pues prever a futuro que la producción vaya a crecer. ¿Por qué? La inserción de una planta representa para el agricultor un mercado seguro al cual venderle sus productos en la siguiente siembra. Y es un ciclo que se va repitiendo cada año y por lo tanto hay que prever un crecimiento de la producción agrícola y también un crecimiento de la producción de las distintas plantas. Claro que este es un proceso que no se da de la noche a la mañana, hay que darle sus años, tiene que ir germinando. Ahorita se está sembrando apenas unas plantas que van a dar sus resultados, esperamos, en los próximos años. Esto hay que verlo. Muy bien, muchas gracias, don Juan José Pedregal. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, tenemos cierto algo, a 5 minutos, por favor, por participante acá, nuestros invitados especiales este fin de semana, hacer referencia a los temas, los anuncios de medidas de presión callejeras. Ya hubo durante la semana precedente bastante notorio en la sede de gobierno. También se han previsto algunas medidas para los siguientes días. ¿En qué medida el nivel de conflictividad puede crecer? Llegado el momento, incluso puede dejar de lado la agenda democrática, como lo ha denominado don Manuel Morales, este proceso en el que la gente va y acude a las urnas, puede desplomarse todo. ¿Qué puede ocurrir? Adelante, don Manuel Morales. Sí, es importante reflexionar, ¿no?, sobre el tema económico, porque si bien podemos ser exquisitos en el uso de categorías, teorías, la realidad es que la economía, la gente la vive en sus bolsillos, ¿no? Ese es el tema concreto. Y lo que nosotros observamos es que más allá de los opinadores, ¿no?, ellos jamás van a poder crear pues una especulación financiera y mucho menos una especulación cambiaria, porque el que me ha antecedido habla con absoluta certeza de cómo se comporta el mercado. El que sí genera modificaciones sustanciales en los mercados financieros, en el mercado cambiario, es el Estado, ¿no? Y es el gobierno el que ha estado tomando medidas. Entonces, poco importa que los opinadores hablen o dejen de hablar. Lo importante está en las políticas públicas financieras que tome el Estado. En ese contexto, es cierto, pues, y es evidente que se está sustituyendo las importaciones. Es decir, si un sector privado está comprando para sí mismo diésel, entonces sí, para ese sector por supuesto que se está levantando la subvención, deja de ser universal, ya no es una subvención al 100%. Si el gobierno está generando una gasolina premium que va a tener un precio internacional, 2 tipos de gasolinas que va a tener precio internacional, por supuesto pues que se está levantando la subvención, porque un sector del mercado seguirá comprando la gasolina especial, que es el transporte público, pero otro sector pues comprará otro tipo de gasolina y se está levantando parcialmente la subvención. Entonces, eso es parte de la realidad, no podemos esconder ese tema. Yo tengo acá el Decreto Supremo 5197, que dice que el objetivo es sustituir gradualmente la importación de diésel mediante personas naturales y jurídicas en el territorio nacional que en el marco de la ley
2098 estén orientadas a implementar nuevas plantas industriales de biodiesel, etcétera, etcétera. Es decir, se va a empezar a producir insumos, ya no solo el tema del etanol, y el gobierno les está dando todas las garantías para que compren maquinaria, arancel cero, exentas del pago del IVA, y por lo tanto también esto es una forma de ir levantando de manera indirecta la subvención al tema del diésel, porque se va a producir un diésel nacional más barato. Entonces, la realidad. Ahora, ¿qué es lo que viene, no? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Discurso versus realidad. En los próximos meses, en los próximos días, la gente va a manifestarse en la calle, ¿no? Aquí no descubramos, no queramos inventar o forzar que hay una oposición que se está movilizando. En Sucre han salido las juntas de vecinos hace 2 días, ¿no? Y no son convocadas ni por el comité cívico ni por los partidos políticos. La gente está realmente molesta y están saliendo a reclamar por el incremento excesivo de los precios del mercado. No sé si tienen ustedes algunos datos de, por ejemplo, a cómo se compra el kilo de pollo en Yayagua. Se van a dar cuenta que no es el precio de La Paz ni de Santa Cruz, hay un incremento y la gente está comprando en silencio ese incremento. Por lo tanto, más allá de lo que se quiera explicar, la inflación pues va a superar el 5% hasta finales de año, probablemente lleguemos al 6%, y esto tiene un efecto en la percepción de la gente. En este contexto van a empezar a haber mayores movilizaciones, y si tú a esta movilización de los gremiales, de otros sectores que están pidiendo dólares, o otros sectores que han pedido la provisión de carburantes, si a todo esto tú le colocas además el tema del incremento de los precios, tienes una fórmula altamente explosiva en las manos, ¿no? En consecuencia, el gobierno tiene que asumir medidas. ¿Qué es lo que ha planteado la Central Obrera Boliviana? Un sector absolutamente irrepresentativo en este momento del mundo de los trabajadores, porque es una organización paraestatal en este momento. Ha planteado el control de divisas, ¿no?, al sector empresarial. En ese contexto, fíjense ustedes que un sector tan fiel al gobierno, planteando el control de divisas, está planteando precisamente romper las reglas del juego. Si el gobierno hubiera querido que el sector empresarial traiga sus divisas, que no estén en paraísos fiscales, como dice acá Juan José, debería haberlo planteado desde el primer momento. O sea, 18 años, 20 años, donde la regla de oro del sector empresarial ha sido exportar y disponer de sus divisas, sea depositándolas en el exterior o no. Entonces no se puede venir a señalar a estas alturas del partido que son sectores especulativos y que deberían venir y depositar sus divisas, porque nunca eso ha sido contemplado como una regla del juego. Durante estos 18 años se ha permitido que el sector empresarial, sobre todo el sector exportador, lo realice. Entonces, poner en este momento ese tipo de reglas podría ser parte del debate democrático, yo creo, pero no con un gobierno como el de Luis Arce, que lo que va a hacer es derrochárselo esas divisas. Por lo tanto, yo creo que van a venir profundas movilizaciones sociales. La crisis no aguanta debate, y esto, si se mezcla además con temas electorales y demás, la situación se va a complejizar. En ese contexto, yo considero que no hay que pensar en adelantamiento de elecciones, nada de eso. Se tiene que respetar la agenda democrática pese a lo que venga. Muy bien, muchas gracias, don Manuel. ¿Qué dice don Eric Fajardo en el último punto? Sí, gracias. Espero que Juan José no me esté contando entre los voceros que cambian de categorías como calcetines, pero no me sentí aludido. Pero definitivamente sí me sentí aludido por la aseveración de haber dicho que puede existir un mercado sin la regulación del Estado. Totalmente falso. Yo no estoy por esa posición, Juan José, con el mayor respeto. Debe existir regulación de Estado. El tema es cuánta regulación. El credo del socialismo, no voy a hablar en particular del país, pero el credo socialista plantea que el Estado tiene que ser de control total. El Estado es absoluto. El Estado es papá. En cambio, y no es una ocurrencia mía,
He sido parte de una experiencia política, la de Reyes Villa, que en 30 años, 5 veces alcalde, una vez gobernador, ha practicado esto que ahora conocemos como las APPs, es decir, un tanto Estado como sea necesario, cuanto mercado como sea posible, a la alianza público-privada, es decir, un mercado que está regulado por el Estado, pero en lo absolutamente necesario. Y sin miedo a ofender, más bien con total sinceridad, le voy a decir a Juan José que pienso que Luis Arce, el economista, no Luis Arce el socialista, lo sabe. No hay manera de negar de que hay gestos claros del gobierno del presidente Arce en lo que flexibiliza, en permitir la importación de los carburantes. Hay una muestra de que él reconoce de que el mercado debe funcionar y que hay un Estado que lo debe regular, sí, pero en lo mínimo. Cuando se pone firme la doctrina, cuando intenta hacer socialismo de libro, es donde empiezan los problemas y las presiones y se agudiza la crisis social. No voy a entrar en la discusión de las categorías, tengo bastante respeto por los economistas. Mi área de formación es la sociología, la comunicación, la ciencia política. Pero sé perfectamente cómo impactan ideas como deuda externa, más allá de que el ciudadano no tenga la acepción teórica o no tenga la cabalidad de la definición conceptual económica, control de divisas, y más tarde vienen, y yo se lo anticipo al gobierno, especulación, ocultamiento. Esos son tótems, son invocatorios que despiertan miedos, pero horribles en la población, y además la empujan a hacer cosas casi inconscientemente en el marco de lo que es la psicología de masas. Si el gobierno del presidente Arce está preocupado por los anuncios o por los síntomas de profundización de las medidas de presión callejeras, tiene que entender que su conflicto, más allá de los miedos que hayan podido producirse o inducirse con la retórica económica extrema en la sociedad, tienen que ver con una pulsión dentro de su propia organización, una pulsión extrema y radical que está intentando tumbar al presidente Arce, y tiene que enfrentar el hecho de que más allá de que haya una asociación de cierta oposición orbital, esta es una disputa interna dentro del MAS, y en tanto no asume una decisión, y el tiempo corre, Juan José, el tiempo se acorta, la ventana se cierra, en tanto Luis Arce no asume una decisión sobre hacer prevalecer el Estado de Derecho, la ley, y asuma también que más allá del ideólogo debe prevalecer el economista y debe aceptar que ya está tomando medidas para flexibilizar una posición doctrinal que no funciona. Yo no sé en la época de Hammurabi, la vieja Ur o Mesopotamia, pero definitivamente en el Estado moderno no puedo contar un socialismo que haya funcionado. No creo que se refiera, Juan José, a Nicaragua de Ortega. No creo que estemos hablando de la Venezuela de Chávez o de Maduro. No creo que podamos hablar del México de AMLO los últimos 5 o 6 años. No creo que podamos hablar de la Argentina de Lord Kirchner, una experiencia socialista larguísima, peronista, kirchnerista, no importa la variación, al final un justicialismo que lo que ha hecho es lo que los socialismos saben hacer: dilapidar, gastar, subvencionar, pagar bonos que resuelven el momento, pero que destruyen la posibilidad, la perspectiva de la sostenibilidad de Estado. Muy bien, muchas gracias, don Eric Fajardo. Para finalizar este último punto, por favor, don Juan José Bedregal. Adelante, brevemente. Sí, muchas gracias. Sobre las marchas y presiones sociales hay que destacar algo muy importante, y es que hay políticos que últimamente han mostrado que no les importaría incendiar la economía boliviana por completo con tal de tener la mínima posibilidad del 2025 entrar a gobernar entre las cenizas. Y esta actitud no es nada positiva. Ha habido sectores políticos que han inducido, pues, y han malinformado y han utilizado a sus opinadores que les son serviles para definir líneas de opinión y de desinformación a la población. Lo acabo de mencionar hace unos minutos, cómo se le mintió al pueblo cruceño para obligarles a 36 días de paro, prometiéndoles que con un censo iban a ganar 4 a 5 legisladores, cuando eso técnicamente era imposible, y justificados en un documentito de 3 páginas de extensión. ¿No ve? Así están las matrices de desinformación.
Y si nos preguntamos si los opinadores tienen la capacidad de incidir, claro que sí, por eso estoy hablando de asimetrías de información. He mencionado claramente que en el mercado puede haber actores que estén perfectamente informados, puede haber actores que estén medianamente informados, como también puede haber actores que estén desinformados. Y quienes inciden en matrices de desinformación son justamente, pues están ahí. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. ¿Qué es lo que ha pasado hace un mes? Ha habido memes, TikToks, videos de YouTube, un conjunto de incidencia mediática y de redes sociales sobre el tomate, ¿no? Uy, que el tomate está llegando a los cielos, que 7 a 10 bolivianos la libra. Uy, Dios mío, hay que usar en tomates, decían. ¿Por qué ahora nadie dice nada de que la libra de tomate está en 2.50? ¿Se han olvidado? Hemos ido ayer con mi mamá tempranito al mercado. 2.50 la libra, 2 por 5. Así están los precios. Hay que ir al mercado, hay que ir a cargar las bolsitas. La cuartilla de cebolla, de zanahoria está a 7, 8 pesitos. El 25 de cebolla está a 10 pesos. Así está. La soba de papa está desde 30 pesos las más chiquititas, 40, 50 a medida que van más grandes. Pero hay sectores que no avisan cuando bajan los precios, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, por noviembre, ¿no? ¡Ay, la papa está llegando a 100, a 90, wow! Pero ahora, ¿por qué nadie dice que encontramos papas pequeñitas para hacernos papita cati desde 30 pesos la soba? ¿No? Nadie dice nada. Pero luego salimos a los medios a decir, todo está caro, nos rasgamos las vestiduras. Yo los recuerdo aquí en este mismo panel, a don Franklin Pareja, a quien le mando un saludo cordial. Él venía y me decía, todo rojo de la emoción, con los ojos inyectados en sangre, me decía, Juan José, la próxima que revises tus datos económicos, todos van a estar peor. ¿Y sabe qué? Voy al mercado y me encuentro con que hay precios que bajan. Claro que hay otros precios que suben, eso es lógico en el mercado. Y es ahí donde también me reivindico con Eric, no era contigo, no te preocupes, son otros sectores los que promueven cero Estado, que tampoco creo en ello, ¿no? Cero Estado ni 100% mercado, hay que encontrar, coincido en que hay que encontrar el nivel adecuado de Estado y de mercado. Pero tampoco creo en la disyuntiva casi de la Guerra Fría entre socialismo versus capitalismo. Hay muchas formas más allá de pensar, y la propuesta de alianzas público-privadas es un reflejo de que ambas cosas funcionan bien. Sobre los sectores que se están movilizando, quisiera apuntar algo muy importante, y es que todos los que conocemos, hemos visto movilizarse organizaciones, sabemos pues que los dirigentes tienen su filiación política, tienen su corazoncito, ya sea azul, rojo, verde, morado, naranja, están ahí y se mueven en función a quien los mueve a ellos. Y es ahí donde vas a ver sectores que generan bloqueos y que están ahí bloqueando por diésel mientras impiden que llegue el diésel a las estaciones de servicio, ¿no? Ahí también tenemos que incidir. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a estar de acuerdo en que la riqueza nacional venga al país? Desqueremos... en todo el mundo hay todo un movimiento, hay pensamiento y hay organizaciones técnicas a nivel internacional que desincentivan y que llaman a la no existencia de las cuentas offshore y de los paraísos fiscales. Si nos preguntamos, claro que sí, los empresarios deberían depositar sus divisas en el país, y nadie está diciendo que le depositen al Estado, porque aquí dicen, ay, el empresario va a traer sus divisas y el Estado se lo va a fasear. El empresario va a traer sus divisas a una cuenta nominada a su nombre en el sistema financiero. Así le estamos mintiendo a la población, así estamos sembrando matrices de desinformación sin ningún sustento técnico. Tenemos que elevar el nivel de la opinión y del análisis y del debate público sobre las políticas que se aplican. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Habrá que dar cuenta también con un balance positivo acerca de los temas que hemos abordado, acerca del primer punto, esas tareas que tiene el Tribunal Supremo Electoral
con vistas a las elecciones judiciales. El referéndum, que dicho sea de paso, ayer viernes ya tuvo una respuesta del Tribunal Supremo Electoral sobre las 4 preguntas que había planteado el presidente Luis Arce y el resto de las tareas, sobre todo electorales, para el agosto del año 2025. También los otros puntos abordados en Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, a don Manuel Morales como representante del CONADE, también a Eric Fajardo como analista y también al analista Juan José Bedregal. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.